Bienvenidos a un nuevo tutorial de fotografodigital.com en el que vamos a ver cómo es posible de una manera muy sencilla eliminar fondos, eso sí, fondos que sean también sencillos en fotografías, así que si ese es tu problema no te eches las manos a la cabeza porque pasar de una imagen como esta a otra como esta es bastante sencillo y está al alcance de tu mano. Vamos a ver cómo hacerlo. Me voy a deshacer de esta capa y vamos a partir de aquí. Vamos a trabajar con algo que se llama borrador. El borrador se encuentra aquí. Debajo de este borrador hay otros dos y son esos los que hacen la magia de la que vamos a hablar hoy. Lo primero que voy a hacer es duplicar el fondo. ¿Por qué? Porque la técnica que vamos a aplicar es destructiva, así que prefiero tener el fondo copiado para lo que pueda necesitar. He hecho control J estando aquí y por lo tanto se me ha duplicado el fondo y lo voy a poner encima del todo. Voy a hacer no visible la capa de fondo para que se vea lo que estoy borrando y ahora voy a venirme aquí a borrador y voy a escoger la herramienta de borrador de fondos. Borrador de fondos tiene aquí arriba unas opciones que hay que conocer. La primera significa que hace un muestreo continuo. Eso quiere decir que si aquí el color es un poco distinto, la intensidad, el tono, aquí es más claro, aquí es más oscuro, conforme muevo el pincel va tomando nuevas muestras y va borrando. Sin embargo, este otro de aquí lo que quiere decir es que toma una muestra y ya no cambia, solamente actúa sobre otros píxeles que sean de ese mismo color y tono. Así que para cambiar esta imagen, para borrar ese fondo, voy a coger el del muestreo continuo. Voy a tocar la tolerancia, que es el otro de los factores importantes. Vamos a ponerla en torno cerca del 50, el 45%, y luego lo demás ya es regular el tamaño del pincel. Lo voy a poner así de grande y voy a empezar a borrar. Veis que conforme paso por el fondo, pues de una manera muy sencilla se borra. En realidad, Photoshop no sabe nada de fondos, no sabe si eso es un fondo o no es un fondo, sabe de colores, como le hemos dicho que actúe sobre esos colores por encima de los que voy pasando, pues ya está, nos ha dejado esta imagen limpiamente sin fondo. Ahora si le quiero poner otro, pues consigo pasar de una imagen como esta a otra como esta. Bueno, veis que es sencillo. Pero vamos a ver cómo hacerlo con una imagen diferente. Imaginaos que quiero cambiar la imagen de este molino para que resulte más interesante con otro cielo. Vamos a utilizar en esta ocasión también la herramienta de borrador de fondos. Vamos a asegurarnos de que tiene el muestreo continuo, que nos viene bien aquí también, una tolerancia 43 y en este caso voy a empezar con un pincel bastante grande porque esta zona del cielo no tiene mayor complicación. Como siempre, antes de empezar, lo que hago es duplicar control J, duplicar la capa de fondo, hacer no visible el fondo para ver qué estamos haciendo. Y así empiezo ya a borrar el fondo, que es el cielo, de esta imagen. Con cuidado de no tocar las zonas que no sean de cielo para que no se nos estropee. Acabo de ver que aquí se me ha borrado un poco de la pared del molino y lo voy a dejar así para enseñaros luego cómo se puede arreglar. Pero una manera de que no tengamos que arreglar nada es bajar la tolerancia. Si bajo la tolerancia un poco, bueno, un poco no, la dejo por ejemplo ahí a la mitad, vamos a ver qué ocurre. Ya puedo pasar por estas zonas teniendo en cuenta que en este caso el tejado del molino está en una tonalidad muy próxima a la del cielo. Sin embargo, bajando la tolerancia, pues ya es lo suficientemente poco sensible como para que no me estropee el tejado. Bien, y ya tengo hecha la selección que quería. Ahora vamos a venir a esa pequeña zona de la pared del molino, aquí, que se nos había estropeado. ¿Cómo se puede arreglar? Pues si por casualidad nos ha salido esto, no nos hemos dado cuenta, no hemos bajado la tolerancia, lo importante es irse al pincel de historia. Primero voy a abrir aquí mi ventana de historia. Eso es sencillo, se va de venir a ventana y abrir la ventana de historia. Luego vamos a venirnos al pincel de historia, que es este que está aquí arriba. Herramienta pincel de historia. Y ahora, otra cosa muy importante es seleccionar cuál es el
momento de historia que quiero copiar. Yo me voy a poner aquí en el primero cuando copiamos la capa. Y ahora, si me pongo a pintar en esta zona, como veis, lo que ocurre es que empiezo a recuperar lo que había antes ahí y por lo tanto estoy reparando ese descuido que pude tener, pero que bueno, en realidad si nos fijamos y simplemente ajustamos nuestra opacidad, pues no haría falta. Vale, voy a quitar ya de aquí la historia, no me hace falta, y ya tengo lista la imagen para montarle lo que quiera. Por ejemplo, puedo coger esta imagen, la copio, control A para seleccionarla, control C para copiarla. Me vengo nuevamente a mi molino, me pongo en la capa del fondo, la pego, control V, y ahora simplemente, estando encima de ese cielo que acabo de copiar, le doy a control T y tiro del manejador hasta que el cielo se pone en un lugar que me guste y se funda. Ya está. Por ejemplo, así. Y hemos conseguido pasar de esta imagen a esta imagen, pasando por el paso intermedio de borrar el fondo. Pues finalmente vamos a ver la otra herramienta de borrador que todavía no hemos tocado. Me refiero a la última, la que se llama herramienta borrador mágico A, y seguro que ya os estáis imaginando que el borrador mágico es muy rápido y efectivo. Voy a hacerlo de siempre, control J para duplicar la capa del fondo, voy a hacer no visible el fondo y ahora con el pincel ajustado, aquí también tengo que ajustar la tolerancia, por ejemplo aquí, pues sí, yo creo que el 40% está bien. Es importante no tener en este caso el contiguo, porque aquí que por ejemplo hay trozos de color que están encerrados entre trozos de negro, si cojo continuo veréis lo que ocurre. Solamente llega la selección hasta donde empiezan los trozos de negro. Voy a deshacer y sin embargo, si quito el contiguo para que sea un continuo y no solo contiguo, voy a pulsar aquí mismo, igual que antes, y ya se ha seleccionado casi todo. Me falta este trozo, ¿por qué? Porque la tolerancia que habíamos dejado en el 42% no llega a coger este tono que cambiaba. Así que me pongo aquí, hago clic y ya está. Ya tengo completamente borrado el fondo y ahora podríamos rematar la operación, por ejemplo, con una imagen de nubes como esta. Luego hago control A, control C, vuelvo a la imagen original. Aquí me voy a poner por debajo de la capa que acabo de crear. Aquí voy a darle control V para pegar la imagen que acabo de copiar ahí. Y ahora sencillamente pulsando, estando en esta capa de las nubes, pulsando control T, me aparecen los manejadores que me permiten estirar la imagen que acabo de copiar hasta que encaje bien mi imagen. La puedo mover donde quiera y me parezca más oportuna, aquí por ejemplo. Y ya está, hago Enter y ahora resulta que ya tengo una nueva visión de esta imagen porque hemos conseguido pasar con mucha facilidad de aquí a aquí gracias en este caso al borrador mágico de fondo. Espero que estas técnicas tan sencillas sirvan para alguno de vuestros proyectos. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Si no queréis perderos ninguno de nuestros tutoriales de retoque fotográfico, pulsad para suscribiros a nuestro canal.